Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente noche. Los saluda Jordan Barragán desde Pachuca, Hidalgo. Y sean bienvenidos a esta capacitación que tenemos cada 15 días con el asombroso Andrés Maceda. Así que por favor pongan muchísima atención. Y antes de comenzar, quiero decirles que se preparen para este 2026 porque vamos a andar con todo. Así que vamos a estar trabajando en Perú, en Colombia, en México, por supuesto también en Chile. Así que prepárense porque el 2026 va a ser de New Me, ¿vale? Así que sin más preámbulos, quiero dejarlos aquí con nuestro querido doctor Andrés Macera, que él es pionero en ergonomía celular, también es pionero en el uso de glutatión, tiene un posgrado en medicina interna y geriatría, y si me quedo aquí leyendo todo lo que es el doctor Andrés Macera, pues bueno, me voy a quedar una hora aquí. Por supuesto, un gran amigo, un gran mentor, así que pongan muchísima atención. Esto se va a quedar grabado y posteriormente se va a subir a YouTube. Así que ayúdenme en el chat con un 777 a recibir a nuestro querido doctor Andrés Maceda. Doctor, lo dejo, el micrófono es todo suyo. Nada más, préndalo porque se silenció. Listo. Es correcto. Muchísimas gracias, mi querido Jordan. De verdad te agradezco totalmente tus palabras de todo corazón. Y pues yo espero que podamos todos esta noche trabajar algunos elementos de definición en donde desafortunadamente aún existen dudas por muchas personas, y es lógico, sobre todo de aquellas personas que no están familiarizadas con la parte médica y sobre todo el ángulo de qué hacemos cuando estamos enfermos y a qué recurrimos. Y el primer planteamiento que me gustaría formularles a todos ustedes, y muchísimas gracias por permitirme en esta noche entrar en sus hogares, estar con ustedes un ratito ahí acompañándoles en donde se encuentran, y sobre todo el que podamos platicar estos elementos que nos van a permitir ver una visión totalmente diferente. Vuelvo a repetir, hablar un poquito de las definiciones es importante porque la ciencia ha cambiado y sigue cambiando y está cambiando a pasos vertiginosos como no tengamos una idea. Estos cambios también implican nuevas terminologías y que para muchos es difícil porque estamos acostumbrados a terminologías antiguas. Aún así, si seguimos basándonos en el protocolo de las etimologías grecolatinas, que es lo que compete en nuestro lenguaje, pues vamos a entender algunos elementos que nos van a permitir tener más claridad acerca de lo que son definiciones que muchas veces confundimos. Cuando hablamos, por ejemplo, de curar, lo primero que buscamos es algo que nos cure. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos alguna alteración en nuestro cuerpo, es decir, alguna posible enfermedad, y queremos corregirla. Y la forma tradicional, y creo que la respuesta es unánime, si yo les preguntara, ¿con qué nos curamos? Y básicamente nos curamos con medicamentos. Para eso sirven los medicamentos que en un momento más voy a definir. Pero como ustedes podrán observar en las diapositivas que les voy a presentar, los cambios son vertiginosos. Hay una parte, y ahorita lo acaba de mencionar en la introducción y presentación nuestro querido Jordan, en donde el mercado global empieza a ser trascendente. Y por supuesto que vamos a definir esos elementos. La terminología que hoy vamos a trabajar para irla desglosando como una margarita. Por eso son esas diferentes imágenes. Ahí no puedo en la ciencia poner una margarita, pero sí les puedo poner una baraja de imágenes como las que ustedes pueden ver. ¿Y la nutracéutica en qué campo se encontrará en este momento? Como tal, la nutracéutica. En un avance científico con nuevos descubrimientos,
En los esquemas antiguos donde la metodología de curación y tratamientos de las enfermedades era a base del naturismo, o como todos tenemos el concepto actualmente a través de medicamentos. Y así podríamos poner una cantidad de barajas que nos estuvieran explicando cada uno de estos elementos. En sus apuntes, para quienes lo están haciendo en este instante, al tomar esta masterclass, por favor, usted cheque qué tanto es su concepto. Para usted, ¿qué es la nutracéutica? Por favor, trate de escribirlo, de definirlo y ojalá que su definición coincida con lo que le voy a explicar. Es una ciencia. La nutracéutica es una parte del estudio dentro del campo de la salud y es una ciencia. Y esta ciencia se dedica a estudiar productos derivados de alimentos con beneficios que son mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Para poder estudiar esta parte, esta ciencia, poder estudiar estos elementos de los alimentos y sobre todo encontrar los beneficios, cuando decimos estudiar, implica también entender dos áreas importantes. La parte donde estamos sanos, cómo puede tener un alimento efecto sobre nuestra salud para mantener la salud, y la parte cuando estamos enfermos, donde puede tener efecto un alimento para podernos corregir la alteración que pudiéramos tener. Esos son parte de los beneficios que nos dan esos alimentos. Pero lo pongo con letras diferentes para que usted tome nota. La nutracéutica como ciencia, al estudiar todos estos componentes dentro de los alimentos, va más allá y lleva los beneficios más allá de su solo valor de alimento, de nutriente. Y tomemos en cuenta que los nutrientes son básicos. Y muchos de nosotros hemos estado prácticamente familiarizados con esta parte de la nutrición porque cuando tenemos alteración, por ejemplo, de nuestros nervios, lo primero que buscamos una vitamina, quizás una tiamina o alguno de sus componentes dentro del complejo B, con tal objetivo no de nutrirnos, sino de corregir el daño nervioso que pudiéramos tener. Y entonces estamos hablando de un nutriente, de una vitamina, que va más allá su efecto benéfico de su solo valor nutritivo. Eso lo entendemos todos perfectamente. Pero nos cuesta separar dónde es su efecto benéfico, nada más el puro efecto benéfico, y a dónde nosotros lo llevamos a elementos más fuertes, más allá, con poderes curativos. Y la parte benéfica no es exactamente un poder curativo, simplemente es correctivo, es corregir la falla funcional que pudiéramos tener. Por eso tenemos que ir desglosando, vuelvo a repetir, toda esta terminología. Pero que quede claro que la ciencia está avanzando e incluso uno de los elementos con los que personalmente me estoy enfrentando. Ha avanzado tanto la ciencia en equipos de investigación, por ejemplo, en aparatos, que los aparatos que teníamos antes se han quedado obsoletos y están saliendo nuevos equipos. Estos nuevos equipos para poder, por ejemplo, hacer un proceso molecular para trabajar la parte nano, lo más chiquitito dentro de lo que hemos hablado muchas veces, pues ya los equipos modernos para investigar la nanotecnología nada tienen que ver con equipos anteriores. Es más, ni existían esos equipos. Y se están creando nuevos aparatos para poder entender el funcionamiento de las moléculas
cómo afectan alimentos y otros seres como los seres vivos, pero no hablo de los seres humanos o de las plantas, sino hablo, por ejemplo, de bacterias, de virus, de hongos, en donde sus estructuras genéticas, y que el siguiente Zoom comento, vamos a hablar de la nutrición genómica, y que esto tiene mucho que ver con estos nuevos descubrimientos, con estos nuevos avances, y poder entender qué sí es lo que funciona y lo que no funciona. Lo cierto es que nosotros en nuestro entusiasmo caemos en un jueguito equivocado de palabras y con tal prácticamente de convencer a las personas, nosotros llevamos a un grado superlativo los efectos nutrimentales o correctivos de un nutriente. Por eso, cuando hablamos de una ciencia, la ciencia es exacta y la ciencia va a permitirnos estudiar de una manera profunda cada uno de los componentes a los cuales en algún momento nos podemos referir. Y entonces, en este ángulo, para el futuro, y lo que insisto, se acaba de mencionar, el mercado global, es decir, en todo el planeta, ese es el mercado global, en todo nuestro globo terráqueo, empiezan a presentarse demandas de alternativas en forma natural para nuestra salud. Por supuesto que estas alternativas siempre han existido. No imagino a los neandertals o a los cavernícolas o como usted se quiera imaginar a nuestros ancestros, antropológicamente hablando, tomándose una capsulita. Obvio que ellos iban a buscar una raíz, iban a buscar una planta, iban a buscar otros elementos curativos. Y en algún momento incluso fusionaron la parte física de los elementos que ellos usaban, de plantas y otros preparados que hacían, a lo mejor hasta con la magia, porque ellos no entendían cómo funcionaban las cosas. Y actualmente muchas personas siguen creyendo en la magia, en el proceso mágico de cosas que no tienen nada que ver y que la ciencia ha cambiado. Pero cuando yo les hablo de este mercado nuevo, moderno, que ya ha cambiado el mundo y que nosotros, para eso es este tipo de eh, capacitaciones que estamos manejando, no nos quedemos atrás, no nos estemos estancando en ese proceso evolutivo. Más cuando pertenecemos a una empresa de vanguardia. Y nosotros en ese campo también debemos de ser vanguardistas. Por eso los conceptos son importantes. En este mercado global, se espera que para el crecimiento del mercado, para el año por allá 2034, tenga un crecimiento de 1.543.63 mil millones de dólares, que son cifras estratosféricas. Es decir, se está fabricando un pastel del cual nosotros al estar en NUMI nos permite parte de ese pastel, una rebanada de ese pastel, porque estamos inmersos en el crecimiento de una empresa que se está dedicando a la parte de la nutracéutica, dejando a un lado los medicamentos, cual no quiere decir que los medicamentos no sirvan, pero están tomando tanta fuerza estos nutracéuticos que, como lo dice la diapositiva, los genéricos dan un crecimiento mucho, muy alto. Y ahorita lo vamos a ver. Pero usted cheque cómo del 2025 al 2034 el crecimiento global es impresionante. Y ya las manzanitas que tengamos ya no van a ser verdes y rojas y amarillitas. También tendremos manzanitas hasta de otros colores, aunque usted no lo crea.
Estos nutracéuticos, que les hablaba yo del mercado de los genéricos, estos nutracéuticos biológicos o naturales representan un crecimiento de más del 40% de los productos que se están manejando actualmente, aprobados por los organismos eh, que rigen todo este tipo de procesos para su investigación, para su comercialización y posteriormente para su consumo y el uso tanto en humanos como en animales y en las plantas, que no lleven protocolos de toxicología en donde nos contamine nuestro planeta y nos destruye. Por lo tanto, estamos inmersos en otro campo que es la ecología. No es el tema del día de hoy, pero hago notar ese detalle. Y muchos de los médicos en nuestra práctica clínica, cuando prescribimos sustancias, lo chistoso es que no nos hemos dado cuenta, muchos médicos, que manejamos nutracéuticos, aunque vengan con componentes en terminología científica, pero en su estructura base es un nutracéutico. Y un alto porcentaje de los productos que nosotros usamos, denominados medicamentos, son nutracéuticos. Por eso, la penetración de los nutracéuticos en general, en este instante, curiosamente, está superando hasta un 80%. Pero a eso lo denominamos en el mercadeo productos genéricos. Otra terminología muy aparte, que esto básicamente consistiría en un campo específico para los compañeros médicos y afines al área de medicina, en donde podríamos profundizar este tema. Por ello, puede ser totalmente útil el dato que estoy obsequiando a ustedes, en donde lo pueden consultar perfectamente en las bases que están en las redes sociales. Entonces, con todo lo que usted ha explicado, doctor, primero que nada, ¿qué es un medicamento? Y segundo, ¿cuál será el fin de los medicamentos? Bueno, empecemos con la primera parte. ¿Qué es un medicamento? Es una sustancia, es un preparado que tiene uno o más elementos que denominamos fármacos, porque no exactamente son naturales. También se procesan en el laboratorio y pueden ser sintéticos. Es decir, tenemos medicamentos de los dos tipos, naturales o sintéticos, pero que estas sustancias están destinadas específicamente a la prevención, a la curación, al alivio o corrección de algunas enfermedades. A lo mejor simplemente para mantener lo que no podemos curar. Y esto puede suceder, y ya lo expliqué hace un momento, en personas, en animales o en plantas, porque el medicamento abarca ese gremio, el reino animal y vegetal. Entonces, los medicamentos se hacen esenciales, se hacen necesarios, se hacen prioritarios para todos nosotros. Y actualmente por eso parece ser una lucha cuando hablamos de un nutracéutico contra un medicamento. Y muchas veces llegamos a la conclusión y le decimos a muchas personas equivocadamente, y lo quiero subrayar, equivocadamente, su medicamento no sirve, su medicamento no le ha curado. Usted ha tomado medicamento toda su vida y ahí sigue enfermo. Yo le recomiendo lo que en este momento le estoy ofreciendo que se lo tome porque con eso usted se va a curar. ¡Wow! Eso es un soberano error, es una equivocación total. Pero esto lo he escuchado muchísimas veces, infinidad de veces lo he escuchado. Por lo tanto, la persona que está recibiendo esta información, que es una información equivocada, en ese planteamiento, en ese contexto, desarrolla o despierta o crea esperanzas, y más si tiene enfermedades prácticamente terminales o enfermedades muy avanzadas, porque nosotros todos deseamos nuestro bienestar. Los medicamentos
son esenciales para tratar esas enfermedades porque es lo que se ha desarrollado científicamente. Y la farmacéutica también es una ciencia que estudia los medicamentos y cómo se aplican en diferentes enfermedades y qué efectos tienen. A tal grado de que en esa parte la ciencia ha avanzado mucho más. Antes se creía que la parte farmacéutica y la parte nutricéutica o nutracéutica eran muy lejanas, se separaban demasiado. Pero la ventaja es que como ciencia, la nutracéutica actualmente tiene suficiente investigación, suficiente documentación, suficientes estudios que nos avalan y comprueban que este proceso ya ha cambiado en este momento y que va a seguir cambiando en el futuro. Y nosotros en esta empresa estamos logrando ser parte de ese cambio y estamos integrándonos a ese mercado global que estoy mencionando. Por otro lado, la pregunta es, ¿qué es un suplemento? Pues un suplemento dentro de la parte nutrimental, porque un suplemento puede ser algo que yo le agrego a un pastel cuando lo estoy formando, cuando lo estoy cocinando, cuando lo estoy trabajando, y yo le agrego suplementos. Entonces esas son sustancias diferentes a lo que aquí estamos hablando. Aquí estamos hablando de la parte de la nutrición, no se vaya usted a perder. Y como los suplementos son productos que se administran para complementar, ojo, para complementar una dieta y que así van a aportar nutrientes o sustancias necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y estas sustancias entonces pueden ser vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas y una cantidad de elementos que son suplementos. Nada que ver con un medicamento, nada que ver con un fármaco. Por eso no nos debemos de confundir. Uy, doctor, yo ya me confundí. Entonces, lo que yo estoy manejando en NewMe es un fármaco o un medicamento o un nutriente. Lo que nosotros estamos utilizando en NewMe son nutracéuticos. Ah, bueno, entonces un nutracéutico empieza a ser muy interesante, empieza a tener cualidades diferentes a las otras sustancias. Ya no es lo mismo. Y eso es lo que todos debemos de conocer. Y aquí entonces el planteamiento se vuelve de descubrir por qué los nutracéuticos se están convirtiendo en este momento, en ese mercado global, en algo único. ¿Por qué son únicos los nutracéuticos? Otra pregunta válida para que usted se la formule, para que le trate de dar una respuesta en lo que usted está trabajando. Pero veamos, un nutracéutico es un producto derivado principalmente de alimentos que ofrecen beneficios, como ya lo comenté hace un momento, para nuestra salud. Y sobre todo el beneficio es que nos van a mantener nutridos y sanos. Pero como es un nutracéutico, su efecto va más allá del solo valor nutritivo. Entonces, ¿qué es un nutracéutico? Es un producto derivado de alimentos con grandes beneficios para nuestra salud, pero que nos aportan elementos más allá de su propio valor nutritivo. A ver, esto sucede que por allá de 1989, donde hubo como que un pequeño boom, que les he platicado que pues más o menos en mi proceso ya de trabajo fuerte en laboratorio, en parte clínica, etcétera, fue por esos años. Y entonces, en esa época, en 1989, el doctor Stephen DeFelice acuña el término una fusión entre nutrición y medicamento o farmacéutico.
Y esa definición se convierte en una definición oficial y con los organismos que les menciono, que como la FDA, como la EFSA y otros organismos que rigen en el mundo, guías para la salud, queda definido que son productos derivados de los alimentos con beneficios médicos o fisiológicos que van más allá de su valor nutrimental básico. Detalle que he venido insistiendo varias veces. Este término, entonces, combina la palabra nutrición y farmacéutico, pero sobre todo se va a referir, y es donde nosotros debemos de hacer hincapié, que sus ingredientes de un nutracéutico tienen propiedades preventivas. Y ahí es un problema en nuestra cultura porque no tenemos la cultura de la prevención, menos en la prevención de la salud. Podríamos hablar de prevención de muchas cosas, prevención de accidentes, prevención, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la salud, no tenemos una cultura preventiva realmente formada, fuerte. Se ha luchado mucho a través del implemento de vacunas como una parte de esa medicina preventiva, pero aún la medicina preventiva le falta crecer en el ámbito científico, en el ámbito general de tipo médico. Pero nosotros podemos aportar nuestro granito de arena enseñando a las personas que es mucho mejor evitar enfermarse a tener que recurrir a fármacos o medicamentos para tener que curarse. Y entonces esto empieza a dar un giro muy importante con lo que nosotros estamos manejando en New. Existen, dentro de estos conceptos de nutrición, alimentos de tipo funcional. Y los nutracéuticos se suelen presentar en diferentes formatos, que seguro nosotros estamos familiarizados, pero no hemos visto esas diferencias. Y esos formatos son formatos no alimenticios, curiosamente. Es decir, se derivan de un alimento, sí, pero en su efecto no es nutrir, va a tener otro tipo de efectos, que son los que muchas veces estamos buscando, ojo, para corregir. Pero aquí el punto, por eso siempre en las leyendas de todo esto que se llega a manejar, se dice que eso es un alimento, no un medicamento, y que es para prevenir y no para tratar enfermedades. Y así respetamos el campo de los medicamentos o fármacos, que eso sí son para manejar, para tratar enfermedades y enfrentar las enfermedades. Por eso nosotros en las leyendas de los nutracéuticos está, es un alimento el cual previene, busca el evitar que se desarrolle una enfermedad. Y cuando nosotros entendemos ese terreno, esa lucha, podemos trabajar mucho mejor ese mercado global al cual vamos a ingresar el próximo año en NUMI de una manera impresionante. Bueno, les decía, y vienen estos preparados, estos nutracéuticos en cápsulas, en polvos, en diferentes presentaciones, al cual estamos acostumbrados seguramente todos nosotros. Decíamos de los suplementos tienen evidencia científica, ojo, porque forman parte de una ciencia que es la nutracéutica, y la nutracéutica es una ciencia que estudia, que investiga, que tiene sus protocolos de trabajo, que tiene sus algoritmos de trabajo también. Y por eso es que hay esa evidencia científica en los suplementos y cómo algunos suplementos tienen efectos terapéuticos. El problema es que no todos los suplementos o todos los componentes están estudiados correctamente.
Y eso es otro problema. ¿Cómo poder saber cuál estudiaron y cuál no estudiaron? ¿Cuál tiene información científica real y cuál no tiene información científica real? De allí lo importante de escuchar los esfuerzos que estamos haciendo, el equipo y asesores dentro del comité científico de NEWMI, para que ustedes puedan estar perfectamente informados con evidencia científica de todos estos elementos. Si nosotros ubicamos la curcumina, un componente que llegamos a tener en nuestros productos, por supuesto que está demostrado científicamente con varios estudios que sirve para desinflamar, sirve para combatir la inflamación. Y aquí es cuando entonces nosotros podemos sumar un componente con otro. No es el momento de hablar de eso, ya llegará el día que lo pueda yo platicar con ustedes. Pero de momento intentamos que existen los suplementos. Y como los suplementos tienen elementos desde su origen. Y en esa parte, su origen, esos suplementos, sobre todo deben de conservar las propiedades naturales de origen. Un suplemento real debe de conservar sus propiedades de origen. Y entonces estos compuestos empiezan a ser bioactivos, ya otra palabra interesante, que puede considerarse lo que tienen plantas o lo que tienen algunos minerales o incluso algunos animales, ejemplo, las ballenas, las focas, los peces, en donde se obtienen los omega 3. También hay otros componentes que vienen en los hongos cuando se cultivan con fines medicinales y encontramos en los hongos los famosos betaglucanos. Y así podríamos desglosar la cantidad de suplementos que tenemos hoy en día que forman parte de ese mercado global que estoy mencionando y que son de origen natural. Lo cierto que debemos de encontrar suplementos que tengan verdadera evidencia científica. Y ahí les pongo en pantalla dos referencias de esa evidencia científica. En los omega 3, ya también tiene muchos años de ser estudiados los omega y que en algún otro momento podré platicarles a ustedes anécdotas de cómo es que se descubren los omega en expediciones que se hicieron al polo ártico y cómo se descubre esto de los omegas y cómo las ballenas y las focas contienen un porcentaje muy alto de esos omega 3, omegas 3, 6 y 9. Pero ¿quién estudia esto? La American Heart Association. Y entonces allí hay suficiente evidencia científica para decir, si yo me tomo un complemento nutrimental que se puede convertir en un nutracéutico y que va a favorecer la circulación, a lo mejor de mi corazón o de mi cerebro, pues por supuesto que voy a consumir los omega 3, porque la misma evidencia científica lo está haciendo. Y ojo, lo dije hace un momento, las evidencias científicas cada día son más. Hay mucho más gente que estamos en el campo de la investigación y que nos está creando esta evidencia científica. Y NEWMI no se está quedando atrás. La berberina, por ejemplo, que tiene un efecto muy similar a un componente utilizado para la diabetes o para bajar de peso, como la metformina, en alteraciones de la glucosa, los estudios los ha hecho Nature, o sea, esta empresa tiene protocolos de investigación. Y así podríamos hablar de la avena, del ginseng, del ajo y un sinfín de nutrientes que tenemos en todos lados. Entonces aquí debemos de poner mucha atención a las etiquetas que pueden venir en nuestros componentes, en nuestros nutrientes, en nuestros nutracéuticos, para poder distinguir mucho de lo que les estoy explicando. Estos nutracéuticos entonces empiezan a tener una clasificación por su composición. Aquí yo les dejaría otra pregunta.
nuestros componentes en NUMI, ¿a dónde creen ustedes que podrían estar en esa clasificación? Es decir, como ciencia, la nutracéutica es un hecho, ya está la ciencia ahí, y está trabajando, y está haciendo los protocolos de investigación, y está haciendo los diferentes algoritmos para que nosotros podamos saber qué no usamos, etcétera. Bueno, pues es importante ubicar cómo se van clasificando todas estas cosas. A ver, hay nutrientes aislados, hay extractos herbales, hay probióticos, prebióticos, parabióticos, etcétera. Moléculas bioactivas, y así la lista se vuelve impresionante dentro de lo que van haciendo cada uno de los componentes. Les voy dando una pista. Recordemos que nosotros hablamos de aminoácidos que forman, tres aminoácidos que forman una estructura molecular única en su estructura. Por lo tanto, podríamos estar clasificando nuestros componentes en NUMI como moléculas bioactivas. Y estas estructuras que acabo de mencionar tienen potenciales beneficios, pero sobre todo uno que hemos descuidado. Nos vamos más, le va a ser bien para que te cure esto, te va a ser bien para que te cure aquello. Error, vuelvo a repetirlo. Esto te va a prevenir, va a evitar, va a ayudarte a que estés a que tu salud se mantenga, a que tu estado nutrimental esté mejor cada día. Es decir, la prevención, sobre todo de enfermedades crónicas, y aquí entran en juego, por todos los procesos de investigación que existen, los antioxidantes. Y dentro de estos antioxidantes entra una enfermedad que se puede prevenir muy claramente. Hay evidencias de estas prevenciones y que es donde más debemos de seguir trabajando, como el cáncer, por ejemplo. Y otra ventaja de los nutracéuticos que tenemos en ellos es que tienen menos efectos secundarios contra los fármacos. Pero esto, ojo, es cuando se utiliza de una manera adecuada, de una manera correcta. Por supuesto, todo, absolutamente todo tiene un riesgo y tiene un límite. La ventaja con nosotros en la nutrición que tenemos y sobre todo en la nutracéutica que tenemos, nuestros riesgos son mínimos y nuestros límites no son tan pequeños, son amplios, es decir, no tenemos un proceso limitado. Pero en muchos de los componentes, no de NUMI, sino en general de los nutracéuticos, faltan regulaciones adecuadas, porque aún se siguen manejando culturas locales con tradiciones locales y que esto lleva a muchos riesgos. Esa falta de regulación en todo el planeta de muchos países. Ese riesgo también puede llevarse a personas que manejan las cosas sin escrúpulos y adulteran los componentes, a tal grado de que pueden tener una sustancia, pero le agregan harina, le agregan agua o le agregan acerrín o agregan otros componentes y esa adulteración nadie la regula, desafortunadamente. Pero uno de los detalles más interesantes que puede haber en estos riesgos son las interacciones. Esas interacciones con otros medicamentos, porque algunas de las sustancias de los nutracéuticos sí pueden tener interacciones. Ejemplo, una planta que se conoce como hierba de San Juan, que se da para cuestiones de ansiedad, de angustia, de alteraciones del sistema nervioso, pueden tener efectos colaterales y de choque, es decir, interacciones con antidepresivos, con sedantes, con hipnóticos, etcétera. Es decir, no, aunque sea de origen natural, debemos de ser cuidadosos. Y lo más importante, los nutracéuticos, subrayo la palabra nuevamente, los nutracéuticos
no son milagrosos. Incluso los medicamentos y otros componentes no son milagrosos, pero en específico los nutracéuticos no son milagrosos. La importancia de complementar una alimentación adecuada, lo manejamos como el término dieta, que sea equilibrada y sobre todo que exista la supervisión médica. El poder confiar en alguien altamente competente que nos pueda orientar. Y para eso es que los médicos han estudiado. Para eso los médicos estamos ahí. Les explicaba al inicio que existen avances científicos, avances tecnológicos, y que ya no nada que ver con lo anterior, con lo que era prácticamente el siglo pasado. Allí se establecieron las bases y son los campos y plataformas que nos permiten tener un apoyo para avanzar. Y en este momento, y próximamente, los próximos 10, 15 años, estaremos hablando cada vez más y todo el mundo estará más familiarizado con las estructuras nano. Y actualmente la nanotecnología en muchos campos ha hecho una incursión profunda en donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero muchos de los componentes que utilizamos traen nanotecnología, pero pues nadie nos lo dice, simplemente queremos ver que las cosas sirvan. Pero en el campo de los nutracéuticos, la nanotecnología ya es un hecho. La nanotecnología está presente en infinidad de productos. Y esto tiene un objetivo, esa estructura nanotecnológica, mejorar la absorción de las sustancias que estamos administrando. Volvemos al tema, actualmente se puede hablar de una nanotecnología en plantas, por ejemplo, y que se utiliza en la curcumina, que está en la evidencia científica, ya se los expliqué hace un instante, por eso hablo mucho de la curcumina, y que la podemos obtener en cápsulas. Por las estructuras moleculares de la curcumina, cuando la tomamos, no tiene alteraciones en el estómago. Es una de las ventajas. Pero hay otras sustancias que al hacerlas nanotecnológicas sí tienen muchas alteraciones en el estómago. Entonces, aquí viene el otro campo que mencionaba hace un momento y que en un próximo masterclass estaremos platicando. La personalización, que son tendencias según la genética. Y ahora podremos no solo hablar de la nutrición simple a través de la nanotecnología, sino que al estudiar la genética humana podremos saber qué nutrientes son más útiles para una persona, qué nutrientes no son útiles para una persona, y así sucesivamente. Esto nos ofrece un reto al cual tenemos que estar todos puestos, dispuestos, la enseñanza. Y esto no lo estamos platicando en las aulas de las escuelas de medicina, de enfermería, etcétera, o aquí en estos paneles donde podemos platicar todo esto. Entonces la enseñanza, al no conocerse todos estos conceptos, seguiremos cayendo en errores increíblemente grandes. Ustedes, afortunadamente, ya están familiarizados, familiarizadas con una molécula que se llama glutatión. Y todo esto de lo que he estado mencionando y hablando, por favor, quienes acaban de llegar por primera vez o quienes por primera vez están escuchando una plática como esta, es importante que usted sepa que dentro de los avances que nos ofrece la ciencia en este momento, no es el descubrimiento de nueva molécula. Glutatión es una molécula que ya está en nuestro cuerpo, pero que con el paso de los años se va degradando, se va destruyendo. Y este glutatión activo nos permite lograr ese punto de prevención, de equilibrio y de estabilidad de nuestras células para que éstas puedan funcionar adecuadamente.
Y aquí aterrizamos todo lo que mencioné de las cualidades y características que tiene un nutracéutico. Y ahora les voy a hablar de un tema, de una palabra muy interesante. ¿Cuál será el nutracéutico ideal? Y el nutracéutico ideal implica que nos pueda nutrir, que nos pueda prevenir y que nos pueda dar mejor calidad de vida. Glutatión, que es una molécula que nuestro cuerpo necesita, reúne esas cualidades. Y a la hora de poderla fabricar, a la hora de poderla elaborar, ya con los nuevos avances tecnológicos que tenemos, empieza a ser algo mucho, muy diferente y de vanguardia. Para quienes acaban de llegar por primera vez, pero para quienes quieren recordar el punto, glutatión es una molécula formada por tres aminoácidos, que es el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Y en su componente o su estructura de la fórmula química la pueden ustedes observar a la parte derecha de su pantalla. Pero lo que les subrayo o les destaco en color amarillo es que el glutatión es el principal antioxidante del cual se conoce y es el principal antioxidante que las células echan mano. Nosotros podemos administrar otros antioxidantes, pero esos otros antioxidantes no van a tener las mismas funciones que tiene glutatión. Y sobre todo, hay una presencia de glutatión, de este antioxidante, en todas nuestras células. ¿Para qué? ¿Para qué está presente el glutatión? Para protegerle, para prevenirle de los radicales libres y de los tóxicos que afectan las células en general. Esto que acabo de mencionar, y para aquellas personas que acaban de llegar por primera vez y nos están escuchando, las evidencias científicas a las que me he estado refiriendo constantemente, las puede usted encontrar en diferentes publicaciones científicas. Y dentro de esas diferentes publicaciones científicas, y que hoy mismo estuve repasando, algunas que cambian al toxoplasma, por ejemplo, y cómo modifican el ADN, mucho curiosamente dentro de, aparte de las que tenemos de paga, que son las que están del lado derecho, hay unas que son libres, y esas publicaciones hoy las estuve consultando y están completas, no les falta absolutamente nada. Están tan completas como las que nosotros como médicos o científicos tenemos que pagar para poder estar informados. Usted puede acercarse y puede consultar más de 200.000 publicaciones sobre glutatión y poder despejar dudas. Y más si usted está dentro del campo o de la naturaleza científica dedicándose al campo de la salud. Glutatión, entonces decíamos, se une a las toxinas y a los radicales libres neutralizándolos. Aquí en uno de los Zooms que hicimos de estas masterclass, mostré en donde puse una manzana y a una parte le puse glutatión y a otra parte la dejé sin glutatión. La parte que tenía glutatión no presentó cambios y se mantuvo sana su estructura. Y la parte que no tuvo glutatión tuvo un proceso de oxidación. Si esto lo trasladamos a las células, les pasa exactamente lo mismo. Cuando las células reciben glutatión, el glutatión no tiene cambio, hace que no tenga cambios la célula y mantiene todas sus estructuras. Y aquí quiero subrayar esas estructuras sobre todo del ADN. Por eso cuando lo que he hecho en biología molecular es justamente mostrar cómo las moléculas pueden tener un comportamiento adecuado respetando nuestras funciones celulares. Pero cuando nosotros descuidamos esa parte preventiva, entonces yo le pregunto a usted en las imágenes que tiene en el fondo,
queremos administrar grandes cantidades de glutatión, pero impresionantemente grandes cantidades de glutatión a la manzana que ya está envejecida, es decir, a la manzana que ya tiene daño. Con todo lo que le he explicado a usted esta noche, la pregunta es, ¿en qué momento tiene usted que administrar el glutatión? ¿Cuando ya hay enfermedad y usted quiere convertir el glutatión en un componente milagroso, maravilloso, que va a hacer cosas extraordinarias? No es el punto. Ya no podemos rejuvenecer esa manzana, pero sí podemos mantener las cualidades de la otra manzana. Por eso la imagen anterior era lo que yo estaba tratando de explicar. Por supuesto que no podemos evitar el envejecimiento natural. Hay un proceso de envejecimiento natural, biológico, sano, pero hay otros procesos de envejecimiento que no son así. Y el envejecimiento en general disminuye la capacidad para que nuestro organismo pueda estar reciclando el glutatión y mantener ese glutatión reducido, que así se le conoce al glutatión que está activo, que puede hacer funcionar a las células. Entonces, esa capacidad que se ha mermado, nosotros está en nuestras manos poderla prevenir, poderla mantener y hacer que nuestras células, sean del cerebro, sean del corazón, sean de los ojos o de la parte que usted guste de nuestro cuerpo, pueda mantenerse en perfectas condiciones en su funcionamiento, al cual nosotros le denominamos en su fisiología. Han existido muchos retos para poder suplementar el glutatión y a través de los años se ha tratado de administrar de diferentes maneras. Aquellas personas que acaban de llegar por primera vez, sepan ustedes que nosotros tenemos una empresa extraordinaria, es una compañía de nanonutrición que ya mencioné hace un momento, pero que agrega un innovador sistema al glutatión para una entrega muy interesante. Y este innovador sistema se llama Aerostar. Usted lo puede ver en la imagen en donde el glutatión queda envuelto en una cápsula de agua, o sea, queda envuelto en agua para que quede protegido de otros elementos. Porque es lógico, si el glutatión lo tenemos a la intemperie, válgase la expresión, es decir, incluso si yo tengo mi glutatión y al momento en que lo pongo en contacto con el aire, en automático empieza a existir ese proceso de reducción, es decir, se empieza a quemar por el óxido que hay o que ocurre en el medio ambiente con las moléculas del oxígeno. Entonces, para poderlo proteger, se desarrolla en NUMI un avance tecnológico más y que se le conoce como una tecnología Hydrastat TM. Y lo cual, al ser nano, con una nanotecnología Hydrastat, nos permite mejorar la vía de administración. Y la vía de administración ahora es sublingual. No necesitamos tomarlo, no necesitamos inyectarlo, no necesitamos manejarlo de una forma diferente. Simplemente con poner una tapita de nuestro glutatión debajo de la lengua es suficiente para que éste se absorba en las cantidades que nuestro cuerpo necesita. Y poder así mantener en forma constante esos niveles de glutatión que nuestro cuerpo requiere. Es decir, estamos hablando de una biotecnología que logra una biodisponibilidad superior en el interior de la célula. No se confunda usted, no estoy hablando que es superior a cualquier otra compañía y bla, bla, bla. Podría ser, pero aquí estoy hablando que su biodisponibilidad es muy alta en el interior de la célula, que es donde se necesita. Y esto ocurre en un promedio de 17 segundos. Tenemos en NUMI una cantidad de productos que le permiten a usted trabajar esa prevención y ese equilibrio, ese estatus en su salud y sobre todo esa calidad de vida en el cual la persona que le invitó le puede dar esa información y platique con esa persona.
créame que la persona que le invitó está preocupada, ocupándose de su estado de salud, previniéndolo. Hay que agradecer a todas las personas que nos invitan a participar en esta maravillosa empresa. De mi parte, muchísimas gracias. Les agradezco esta noche su presencia y el que me hayan puesto atención a todo este proceso de masterclass y que para todos ustedes haya sido útil toda esta charla. Muy buenas noches. Muchas gracias.